En esta ocasión vamos a hacer una breve exposición, en resumen, de el papel moneda coleccionable presentado por Colito Colacadaire, quien suscribe el día 19 de octubre del 2019 con ocasión de la 14 quedada nacional del Foro Reverso y Anverso. Los orígenes del papel moneda se remontan, como no, a China, allá por el siglo VII, periodo en el que gobernaba la dinastía Tang, hegemónica durante los años 618 a 917 de nuestra era, y quizás durante el reinado de Li Shiming, que gobernó con el nombre del emperador Jason de Tang. Durante la dinastía Tang se produce un auge cultural y político excepcional, eh, durante el cual se han producido una serie continua de progresos, tanto en el ámbito científico, cultural e industrial. Entre ellos podemos destacar el desarrollo de la ingeniería hidráulica, la aparición de la industria textil, la proliferación del ábaco, la invención de la pólvora y el papel, la artística de la porcelana y la pintura, y entre todos ellos destaca el arte de imprimir, cuyos orígenes se remontan en los albores de la hegemonía de esta dinastía, concretamente en el año 593, fecha en la que se datan las reproducciones de textos y dibujos como el tallado en madera, conocido como xilografía. El invento se atribuye fundamentalmente a los monjes budistas, que impregnaban tallas de color para imprimir con ellas sobre la seda o el papel de trapos. Los caracteres móviles de imprenta y con ellos la composición tipográfica se deben al alquimista chino Pi Chen en el año 1040. Fruto de esa prosperidad cultural y política, la dinastía Tang acogía los intercambios económicos y religiosos con más de 400 países que rendían tributos a los emperadores Tang, lo que queda reflejado en numerosas pinturas murales de las conocidas cuevas de Mogao, que llegaron a formar más de 1000 cuevas que acogían a otros tantos templos en los que hoy en día se conservan menos de 500. Se calcula que más de 100.000 extranjeros residieron en la capital cosmopolita Chang'an, actual Xi'an, conocida por el ejército de terracota. El famoso poeta Wang Wei, de la dinastía Tang, escribió sobre la misma. Las 9 puertas del cielo dejan ver al palacio y sus patios, y las vestiduras de muchos países hacen reverencia a la corona de perlas. Todo este auge cultural, económico y político eh, mm, genera el germen durante el siglo VII y durante esta dinastía Tang para que los comerciantes buscaran alternativas a tener que transportar grandes cantidades de monedas de cobre en sus múltiples idas y venidas dentro y fuera de las fronteras chinas. No obstante, no es hasta el año 812 después de Cristo cuando se generaliza el uso de los vales o algo parecido a los billetes, denominado depósitos de monedas, para no precisamente eludir el peso del transporte del cobre, sino porque había una escasez de cobre para acuñar monedas. Posteriormente, en el siglo X, aparecen, y por parte de las familias acaudaladas y prominentes, las garantías de depósito, yaozi, en las cuales estas familias actuaban de garantes del depósito que se les hacía del dinero. Y ante su popularización, la dinastía Sung decide en el año 1023, ciertos autores lo adoptan en el año 1160, reglamentar la emisión del papel moneda o billete de banco, huizi. Yaozi significa papel para intercambio entre comerciantes, mientras que huizi significa moneda. Podemos ver en el yaozi un primer apartado que incorpora los sellos que dan garantía de la veracidad del
del papel, moneda, un segundo apartado donde se establece la promesa de pago, en este caso, el del ejemplo, de 77.000 unidades de moneda en metal, un tercer apartado en el que hay una representación gráfica de comerciantes. Lo que sucede en Europa mientras todo este auge cultural, científico, industrial y económico acontece en el territorio chino. Pues no hay invenciones o desarrollos de tecnologías significativas hasta el año 1000, puesto que invenciones como la pólvora, flechas de fuego, primer libro impreso y otros avances son precursores de todos ellos las diferentes dinastías chinas que se van sucediendo. Europa y el resto del mundo no comienza a desarrollar avances científicos relevantes hasta el año 1000. Vamos a hacer una pequeña cronología de acontecimientos importantes en Europa. En el año 603 se produce el fin del Senado romano. En el año 632 la expansión musulmana. En el año 642 arde la Biblioteca de Alejandría. En el año 670 se produce la invención del fuego griego. En el año 714, don Pelayo es el primer rey de Asturias. En el año 800, Carlomagno es coronado emperador. En el año 1118 aparecen los templarios y los cruzados. Es a partir precisamente de este año 1000, poco antes del año 1118, cuando proliferan numerosos tratados y publicaciones sobre medicina, ciencia e ingeniería, pero de mano de los árabes. En el año 1188, y dado que estamos en tierras leonesas, se produce algo fundamental, que es que el rey Alfonso IX convoca por primera vez en la historia a los 3 estadios de la Curia Regia. Estas cortes, que se celebraron en el claustro de San Isidro, lugar en el que nos encontramos, en 1188, son el reconocimiento de derechos predemocráticos a los ciudadanos y en ellas se le conceden al pueblo el derecho a intervenir en la decisión de los asuntos públicos. La decreta son el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo que refleja un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que el pueblo participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel junto al rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos del pueblo, y ciudades, tal como lo declaró la UNESCO el pasado 18 de junio del 2013. No habiendo ninguna referencia a la moneda en Occidente hasta el siglo XIII, cuando tanto Rubruquis y el veneciano Marco Polo inician sus viajes a China. Si bien es cierto que el de Marco Polo fue más largo y más difundido que el de Rubruquis. Este fue el pionero, el de Rubruquis. Volvamos unos cuantos años antes de los viajes de Marco Polo y de Rubruquis y un poco antes de la cuna del parlamentarismo, a la época de aparición de los templarios y las cruzadas. Las encandiladas predicaciones de Pedro de Amiens consiguieron la creación de la primera cruzada. Pedro el Ermitaño, como era conocido Pedro de Amiens, arrastró a la lucha por la liberación de los santos lugares a una muchedumbre entusiasta, pero sin preparación militar y sin organización, que feneció a las orillas del Bósforo. Solo la intervención del ejército cruzado, formado por los franceses y flamencos bajo el mando de Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino, a los que se unieron los ejércitos de Roberto de Normandía, Roberto de Flandes, Raimundo de Saint-Gilles y Bohemundo y Tancredo, consiguieron pasar por Constantinopla, cruzar Asia Menor y tomar Jerusalén en junio de 1099. Poco después, los peregrinos empezaron a llegar tras recorrer miles de kilómetros en su travesía por Europa. Si eras uno de esos peregrinos, tenías un problema. De alguna manera deberías de tener lo suficiente para pagar meses de comida, transporte y techo, pero no querías llevar contigo grandes cantidades de dinero, pues te convertías en un blanco perfecto para los ladrones.
Afortunadamente los templados te podían cubrir las espaldas. En el año 1118, los cruzados occidentales gobiernan Jerusalén bajo el mandato del rey Balduino II. Es primavera y 9 caballeros con Hugo de Payns a la cabeza y a similitud de los ya existentes, caballeros de Santo Sepulcro, fundan una nueva orden de caballería con el beneplácito del rey de la ciudad. Los peregrinos podían depositar su oro en el Temple en Londres y retirarlo en Jerusalén. Sigillium Militum Expisti. Este sello que vemos aquí a la izquierda representa una trinidad que se forma con la unión del caballo, el monje y el guerrero, unidos para librar la tierra santa de los musulmanes. Cada uno de estos elementos de la trinidad tiene su propio significado. El caballo vendría siendo la fuerza bruta junto con el guerrero y el monje de la sabiduría. El significado de Sigillium Militum Christi es los soldados de Cristo. De la misma manera en que el sello representa la sabiduría, el conocimiento y los soldados de Cristo, también es un símbolo de pobreza y los milagros que hizo Cristo cuando estuvo en estas tierras. Los dos caballeros junto con el caballo que porta el sello hacen referencia a la persecución contra un demonio. Este es perseguido por los caballeros ya que intentó persuadir a un templario de dejar de seguir a Jesucristo para seguirlo a él. Claro, este fue una superstición que dijo el fraile Pedro de Paduz. Pues bien, en vez de cargar con su dinero, los templarios llevaban unas cartas de crédito. La orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón fue la Western Union de las Cruzadas. El origen de las letras de cambio, de las que no se conservan ninguna original y que por testimonios figuraban codificadas. Sí se ha podido descifrar en función de los dibujos y los puntos que tenían cada una de las figuras geométricas a qué letra correspondían del alfabeto. Un ejemplo lo tenemos aquí, en el que podemos ver su traducción. Hombre, no me jodas. Pues bien, una vez vistos esas precursión en Europa de lo que era el posible futuro papel moneda, como eran las cartas de pago que garantizaban los templarios para que se podían mover los peregrinos desde por toda Europa hasta Jerusalén y volver y costear todo su viaje sin tener que exponer o poner en riesgo el dinero que llevaban a posibles saqueos, robos o pérdidas, tenemos los primeros viajes hacia el territorio chino desde Europa. El precursor de todos estos viajes, desgraciadamente no el más conocido, fue Rubruquis, apellido por el que es más conocido el español William van Ruysbroek en flamenco, o Guillaume de Rubruck en francés, o Guillermo de Rubruck, que fue un fraile franciscano y viajero medieval que es recordado por haber sido enviado como embajador ante los tártaros y mongoles por el rey Luis IX de Francia. Escribió un relato del viaje en latín, Itinerarium fratis Wilhelmi de Rubruquis de ordine fratum minorum Galli annio gratia 1253 an partes orientales, que en román paladín o en castellano significa itinerario del hermano Guillermo de Rubruquis de la Orden de los Meneranos Menores, francés, año de gracia 1253, a las regiones orientales, aunque tal extenso título frecuentemente ha sido sustituido por viaje por el Imperio Mongol. Este había acompañado al citado San Luis, Luis IX de Francia, en la Séptima Cruzada. Una vez cumplidas las indicaciones del monarca francés y tras estudiar la geografía con las obras de Solino e Isidoro de Sevilla, marchó al Asia Central, siguiendo la ruta del misionero húngaro
apelado Fray Julián, junto a Bartolomé de Cremosa, un asistente llamado Gosset y un intérprete, al cual renombraron en latín Homo Dei, hombre de Dios, traducción literal del nombre árabe Abdullah. Ahí aparece en una de las frases diciendo que el dinero común de Catay es un papel de algodón de un palmo de largo y en el sello con líneas como las del sello de Magnum, ellos, es decir, catayenos, escriben con un cepillo como la pintura de los pintores y hacen figuras en estas cartas que contengan la palabra entera. Aparece, por tanto, la primera descripción de dinero de papel que le denominaban el dinero común de Catay. Posteriormente, aparece una siguiente referencia a los precursores del papel moneda a través de las descripciones que hace Marco Polo en sus viajes. En estos viajes, Marco Polo hace referencia a la moneda del Gran Khan, diciendo que la moneda del Gran Khan se hace así: de la corteza de la morera, extraen la pulpa y la trituran y apelmazan como hojas de papel. Después las cortan en pedazos grandes y pequeños a modo de dineros y marcan en ellos diversas señales según lo que ha de valer tal moneda. Como vemos, ya describe claramente que el papel sustituía a el metal en cuanto a la representación de la moneda. Veamos, la morera, que no deja de ser más que su nombre científico, Preusonetia papyrifera, la morera del papel o mora turca, es una especie de la familia Moraceae, nativa de Asia Oriental y cultivada en el Extremo Oriente, China, Japón, Indochina, desde hace siglos y fundamentalmente para la utilización de la fabricación del papel. Y Kublai Khan, que se data su existencia entre el 26 de septiembre del 1215 y el 18 de febrero de 1294, era mongol, chino, fue el quinto y último gran Khan del imperio mongol y primer emperador chino de la dinastía Yuan. Así que tenemos referencia de la moneda del gran Khan en el millón o los viajes de Marco Polo, que es donde aparece la primera referencia a el papel moneda en los escritos europeos. Y cómo no, con cualquier cosa relacionada con el dinero, tanto metálico como en papel, no tardaron en surgir años después, o precisamente durante la época en que se emitían los propios papel moneda, las falsificaciones. Una de las falsificaciones más antiguas que se conocen son la publicación de los estudios numismáticos Chuanpu Tunchi, catálogo de monedas antiguas, de Lin Me. El catálogo fue traducido más tarde por Kojiro Tomita para Andrew McFarland Davis, quien lo publicó bajo el título Antiguo papel moneda chino, como se describe en una obra china sobre numismática. Ya hablamos en el año 1918. Es decir, llegaron hasta el año 1918 una serie de publicaciones que, una vez traducidas y analizadas por académicos, notaron una gran inconsistencia en el mismo y concluyeron que no eran más que unos engaños y que las notas copiadas de las descritas en el catálogo eran meras falsificaciones. Se creía que esas notas se habían impreso muchísimos siglos después de su supuesta existencia, y ya en el siglo XIX,
y comenzaron a aparecer en el oeste en los años 20, fruto del auge en el inicio del coleccionismo. Muchos ahora creen que esas notas son la imaginación de alguien o bien que simplemente fueron falsificadas por el propio autor original, que una vez traducido y analizado fue descartado como una verdadera publicación numismática, ¿no? El propio Andrew McFarland Davis publicó unos años antes ciertos papeles, ciertos billetes chinos antiguos o papel moneda chino, que no era más que una presentación a la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, cuando él contaba con 28 años, referente a su propia colección personal de billetes y de billetes chinos, que en este caso sí eran originales y que le permitían tener conocimiento suficiente de las anteriores publicaciones de billetes falsos. El billete más antiguo del que se conserva es en esta época del emperador Hongwu, en 1368 a 1398 después de Cristo, de la dinastía Ming. Está datado aproximadamente en el año 1375 y en poder del Museo Británico. Ha sido analizado más exhaustivamente en cuanto a su contenido principal y que podemos ir desglosando parte por parte. Bueno, como observáis, es un billete de un grandísimo tamaño, de unos 320 milímetros por 209 milímetros, y va descifrando, igual que el que vimos los Gyoza y los Wizi, una serie de apartados donde van dando conocimiento de qué es lo que representa en sí mismo el papel. Bueno, pues en este caso habla en el primer bloque de indicación o dinero en circulación válido en la gran dinastía Ming. Es decir, y posteriormente en el segundo bloque habla de los sellos o más bien de la validez que se le daba al billete en todo el imperio. Luego hay una representación del valor nominal que entendían que tenía el billete de un yuan, es decir, 1000 monedas de cash de cobre. Igualmente hay una representación gráfica del valor del billete mediante 10 cartuchos unidos por una cuerda. Cada cartucho contiene 100 monedas cash de cambio de cobre, es decir, ponían el valor nominal del billete en números, pero también hacían una representación porque no todo el mundo sabía leer los números, pero sí sabían contar sacos. La letra china adornada con la indicación billete bancario de la gran dinastía Ming, perdón. Y sellos en rojo del director supremo de la moneda que garantizaba que el valor del billete y su uso como medio de pago. Y un último apartado del Consejo Recaudador, por solicitud y sanción imperial, imprime el precioso gran billete Ming para su uso ordinario y como estándar de cobre en efectivo. Quien lo falsifique será decapitado. El denunciante será recompensado con 250 taels de plata y con todas las propiedades del criminal. O sea, ya en los prolegómenos de la existencia de los billetes tenían falsificaciones y estas evidentemente eran muy penadas porque suponía un menoscabo de las arcas de los propios de la propia dinastía, de la dinastía Ming, el que se usaran falsificaciones como medio. Pese a las referencias que habíamos comentado anteriormente de Rubrukis y de Marco Polo sobre los billetes en las dinastías Kang y Ming en China, no aparece ninguna referencia importante, o más que importante, ninguna referencia
sobre los billetes en Europa. Los primeros billetes tardaron mucho en llegar a Europa, quizás porque las historias fantásticas de Marco Polo sobre los mismos parecían descabelladas o fantásticas y alejadas de la realidad. Es en Suecia, en el año 1661, cuando aparecen los primeros billetes europeos. Los imprimió el cambista Johan Panstrup, que los entregaba como recibo o resguardo a quienes depositaban oro o plata en el Banco de Estocolmo, que por cierto, él mismo había fundado, gracias a prometer a la corona sueca que contribuiría a las arcas públicas con la mitad de las ganancias de dicho banco. Era una solución a los problemas del banco de equilibrado depósitos y préstamos para cubrir las cantidades solicitadas por los titulares de las cuentas en 1661. Empezó a distinguir las notas de crédito que Sledlar en denominaciones que eran libremente transferibles y respaldadas con la promesa de pago futuro en metal. Estos fueron los primeros billetes europeos. Desgraciadamente, su invento lo llevó a imprimir más billetes que lo que podía respaldar en metálico y llevó a la quiebra al banco tan solo 7 años después de poner los billetes en circulación, en 1668. No pudiendo resarcir a muchos de los depositantes de dicha contingencia, fue condenado por contabilidad fraudulenta, retirándosele todos los títulos nobiliarios y eliminando su privilegio bancario, y condenado a la muerte. El gobierno finalmente le indultó la pena de muerte y fue encarcelado hasta 1670, muriendo un año después. Este tipo de cartas de crédito sí han llegado hasta nuestros días y como ejemplo podéis ver en la foto uno de ellos con una cantidad de firmas y sellos que le daban la autenticidad y la veracidad de su existencia y de su compromiso de pago en metal. Otro país europeo, como era Inglaterra, empezó a emitir los denominados Goldsmiths Notes, que se trataba de recibos extendidos por los orfebres de Londres, depositando en ellos sus riquezas, que con el tiempo pasarán a ser al portador y se utilizarán como medios de pago. Es decir, lo que en principio era un depósito que garantizaban con unas cartas, se convirtieron en meras instrumentos de pago. Después de estos Goldsmiths Notes y tras la fundación del Banco de Inglaterra, en 1964 aparecerán los primeros billetes con el nombre del propio banco, muy parecidos a los de los orfebres, cuya cantidad era la depositada por el cliente. Podemos ver unos ejemplos, que estos también han llegado hasta nuestra época, como este del Banco de Inglaterra, un billete del 24 de enero de 1699, muy parecidos a los de los Goldsmiths, pero ahora ya estaban refrendados por el sello del propio Banco de Inglaterra. Tras las primeras apariciones de los billetes en Europa, primero de la mano de Suecia y luego los Goldsmiths de Inglaterra, tenemos por parte del escocés John Love lo que se reconoce como el primer billete moderno, ya que en 1716 obtuvo la autorización por decreto ley para fundar en Francia, concretamente en París, el Banco General Privado, Banque Generale Privé, facultándole a ofrecer papel moneda y hacer préstamos con él. Un año después, John Law consiguió la consolidación de varias empresas comerciales existentes y que agrupó en una única sociedad comercial denominada la Compañía Nacional, la Compañía del Mississippi o Compañía del Occidente. Fue nombrado de esta compañía director general y a la misma el gobierno francés le concedió el monopolio del comercio con las Indias Occidentales y América del Norte. Y fundamentalmente la principal colonia era la Gran Luisiana francesa. En 1718, y como vemos ahí en esa representación de los 10 ecus del Banco General, el Banco General pasó a ser denominado Banco Real, Banque Royal,
o sea, el Banco Nacional de Francia, y ya se le dio la propia garantía del rey. En 1720, la compañía y el banco se fusionaron con el propio Estado y nombraron a Law inspector general de finanzas el 5 de enero de dicho año. La colonización de América por Francia consiguió acaparar numerosos inversores para el banco, que confiaban sus depósitos, pero nuevamente se comete el mismo error que Panstrup en Suecia, y sin el conocimiento de Law, el regente, el duque de Orleans, imprime 3.000 millones de libras en papel, y al enterarse Law de los hechos, sus esfuerzos para evitar la hiperinflación y la desconfianza de los depositantes fueron infructuosos, y se produjo la bancarrota, que produjo la primer crisis económica sin precedentes en Francia y por ende en Europa, ya que Francia arrastró a gran parte de Europa en esa crisis provocada por el exceso de impresión de papel moneda sin soportar en el metal que avalaba dicho papel moneda. Pese a que Law no fue el que imprimió en exceso, sí era el responsable del banco y de las finanzas, y por tanto fue exiliado y muere en el exilio, que consiguió conseguir el exilio apoyado por el propio duque, es decir, el duque, que es el que había provocado el hecho, le da una huida para evitar la muerte, pero desgraciadamente muere en el exilio en el año 1729, pocos años después de la bancarrota. No obstante, hay un precedente mucho anterior en nuestro propio país, en España. En contraposición con los vales nominativos de aquella época, que perdían su valor si quien era el beneficiario no se presentaba o fallecía, hay un antecedente en España de los vales o billetes al portador, es decir, transmisibles independientemente de a quién se hubiera sido el beneficiario original. Cuenta don Gonzalo Fernández de Oviedo Valdés, un ilustre militar, escritor, botánico, etnógrafo y colonizador, en sus crónicas, escritas al principio del siglo XVI, denominadas batallas y quincuagenas, en concreto en la batalla primera, quincuagena primera, diálogo 28, en la que se refiere a don Íñigo López de Mendoza y Quiñones, conde de Tendilla, alcaide de la fortaleza de Alhama. Pues bien, en esas crónicas nos escribe el invento de este alcaide de Alhama, es decir, del conde de Tendilla, del propio billete al portador, más o menos como lo conocemos hoy en día, y muchos años antes de que existieran incluso los bancos. Al parecer, el invierno de 1483 fue un año muy lluvioso y algunos muros de la Alcazaba habían cedido. En junio de ese año, el propio conde mandó a reparar la fortificación, quedándose pronto sin dinero. Las tropas a su cargo hacía ya un tiempo que no cobraban y estaban a punto de amotinarse. Como el conde no disponía de dinero, se le ocurrió calmar los ánimos de la siguiente forma. Según las crónicas de la época, decía: dióles monedas sin dineros de justo valor y peso. Hizo lo que se conoce como albalaes al portador de diversos precios y firmados con su nombre. Lo repartió a los soldados, albañiles, etc., como si fuera dinero, como si fuera moneda metálica. Dio su palabra de caballero de no salir de Alhama sin pagar todas aquellas monedas y firma, cuando le llegara el dinero en efectivo. Y así, tal como se comprometió, lo hizo en julio de 1484. El propio conde de Tendilla ejerció durante un tiempo de banco. Emitía unos albalaes al portador con unas cantidades determinadas. Estos documentos tenían el mismo valor que la cantidad que había escrita. Circularon durante cierto tiempo como billetes
similares a los que tenemos nosotros hoy en día. Es decir, no existen, desgraciadamente no nos ha llegado constancia física de ninguno de ellos, dado que era habitual romperlos una vez que los mismos eran presentados al cobro para obtener las monedas que en los mismos se comprometía a pagar. De esas mismas crónicas podemos extractar lo que se decía. Sereno, decidme ahora cómo se paga gente de guerra sin dineros, que parece casi imposible. Alcaide, había días que no se daba dinero a la gente que al conde allí tenía, y los soldados de mala gana lo comportaban y se quejaban del rey y del conde, y era la murmuración ya tan desvergonzada que faltó poco de se amotinar y desamparar la ciudad. Y como el conde sintió eso, pensó en muy lindo entretenimiento y forma de paga de todo lo que se debía a la gente de guerra, y dioles monedas sin dineros, de justo valor y peso, y de la forma que para ello tuvo fue que hizo muchos albalaes firmados de su nombre, de diversos precios y en cantidad así de un ducado como de más y menos cuantía, y repartiéronse en aquel valor que el conde les puso, y mandó que todos los bastimentos, sin se los subir ni encarecer más de como estaban, se les diese por aquella moneda o albalaes, y prometió y dio su fe, como caballero, de no salir de Alhama sin pagar todas aquellas monedas y firma, cuando después se le tornase. Y así lo cumplió y pagó todo después de su tiempo, sin quedar a deber cosa alguna de cuanto había firmado. Bueno, pues vemos un caso a mucha menor escala que los casos de Suecia y de Francia, en el que efectivamente el conde actuó de banco, pero no quebró el banco. Es decir, el dinero, cuando llegó el dinero del rey que se le había prometido, canjeó todos y cada uno de los albalaes que había emitido y saldó todas las deudas que había generado con esos albalaes temporales hasta que el dinero llegara y para que no se amotinara el ejército. La definición de albalá que nos recoge el diccionario académico de la lengua viene a decir simplemente que es históricamente cédula real en que se concedía un honor o privilegio o se ordenaba algo, o antiguamente documento público-privado en el que se hacía constar alguna cosa. Es decir, una carta o cédula real en letra cortesana similar a la carta misiva en papel y validada con la firma real, puede ser de merced o de provisión. Lo destacable es que es un documento muy corto que prescinde de todas las cláusulas necesarias. Hace referencia así a un documento público o privado en el que se hacía constar alguna cosa. Entonces, tenemos algún ejemplo de albalaes, no es precisamente de este tipo de albalaes del conde de Tendilla, porque, como hemos explicado, no han llegado hasta nuestros días, porque al canjearlo por el dinero metálico o por las monedas se destruía. Pero sí hay otro tipo de albalaes que eran comunes en la época, como este albalán de Juan I del Concejo de Águeda sobre la fortaleza de Beratón. Bueno, no podemos leer exactamente lo que se refiere, pero sí se refería siempre a hacer constar alguna cuestión pública con la firma del rey o de alguien a su cargo. Con posterioridad a esos antecedentes de los albalaes del conde de Tendilla, la siguiente referencia en nuestro país al papel moneda llega tras un breve periodo de introducción de los vales reales, que no eran estrictamente billetes, puesto que ofrecían un 4% de interés, y eso no es la definición moderna de papel moneda. La primera emisión de los primeros billetes propiamente dichos se produce el 1 de marzo de 1783 por el Banco de San Carlos, durante el reinado de Carlos III, promovidos igualmente que los vales reales por la idea de Francisco Cabarrús, francés naturalizado español. Los vales que se imprimieron fueron de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 reales de billón, por un importe total de 32.750.000 reales. Aparecen en el mismo, como podemos ver,
Fides públicas, dos manos unidas. Este símbolo tiene su origen en las monedas romanas, principalmente los denarios, en cuyo reverso aparecen dos manos unidas con diferentes leyendas, simbolizando concordia, tratado o amistad. La intención del banco al utilizar este tipo de emblemas era transmitir al público la confianza depositada en la institución. Llegados a este punto, podemos dar una definición del papel moneda o billete de banco moderna, que se asimila mucho a lo que la función que tenían los albalás del conde de Tendilla y que no tenían otro tipo de emisiones que eran admitidos pero no de forma voluntaria y que no podían considerarse como papel moneda y por tanto no era obligatoria su transacción y no podían ser ni liberatorios ni intercambiables. Deberíamos decir que actualmente ya no es una representación de la propia moneda, son en sí mismo moneda. La numismática la incluye. Podríamos decir que el papel moneda o billete, del latín bulia, es decir, cédula, tarjeta de carta libre, sello que garantiza la validez legal del documento al que iba adjunto. Promesa de ser reembolsado en moneda metálica, lo que le convertía en realidad en una representación de la propia moneda. No produce interés en contraposición a la deuda pública y es al portador. Esas son las principales características de lo que es la definición moderna del papel moneda o billete dada por la famosa Teresa Tortella Casares, que es la principal editora o escritora sobre el papel moneda del Banco de España. Y como ya dijimos, estamos en un lugar histórico. Tenemos la suerte de que en este mismo marco histórico en el que nos encontramos, se inspiró la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la emisión en 1965 del billete de 1000 pesetas, conocido popularmente como San Isidoro. El anverso de dicho billete fue diseñado por Antonio Manso Fernández, que fue un grabador español considerado como el mejor grabador del mundo en la difícil técnica del buril. Su virtuosismo artístico se vio reflejado en la factura del anverso, no solamente de este billete de 100 pesetas, de 1000 pesetas, sino el de 100 pesetas dedicado a Falla y a Bécquer, y en este de San Isidoro, a Carlos III y a Antonio Cabios del Castillo en el de 5000 pesetas de Juan Carlos. En el reverso participó don José López Sánchez Toda, que diseñó y grabó más de 100 sellos y la mayoría de los billetes emitidos desde 1937. Estuvo al frente de la sección de grabado de la Fábrica Nacional de Timbre y fue profesor de la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Fue el autor de la primera moneda acuñada en la zona sublevada, una moneda de 25 céntimos de peseta de Francisco Franco, que llevaba el lema de España, una, grande, libre, 1937, segundo año triunfal. El anverso de dicho billete, no sé si por casualidad o porque tenía que suceder, está dedicado a don San Isidoro de Sevilla, que como ya hemos visto, fue uno de las personas en las que se basó el propio Guillaume en sus viajes, Ruquis en sus viajes precursores antes de Marco Polo, y que hablaban del papel moneda. Fue un nacido probablemente en Cartagena, Isidoro de Sevilla. Fue un eclesiástico católico, erudito, polímata, hispanogodo, y fue arzobispo de Sevilla durante más de 3 décadas. Fue canonizado por la Iglesia Católica y es considerado como uno de los padres de la Iglesia. También es uno de los 4 santos de Cartagena. Escribió las etimologías, que es la obra más conocida y que toma su nombre del procedimiento de enseñanza que utilizaba. Explicar la etimología de cada palabra relacionada con el tema
muchas veces de forma algo forzada y pintoresca. El título también puede provenir de la materia de la que trataba uno de los 20 libros de los que se compone la obra, concretamente el 10º. Fue escrita por Isidoro poco antes de su muerte, en plena madurez, en los años 627 a 630 después de Cristo, a petición de Braulio, obispo de Zaragoza. Se trata de una inmensa compilación en la que se almacena y sistematiza y condensa todo el conocimiento de su tiempo. A lo largo de gran parte de la Edad Media fue el texto más usado en las instituciones educativas. Precisamente este sello, como vais a poder comprobar por la exposición gráfica, está inspirado en el cuadro de Murillo de San Isidoro del año 1655. Como veis, si sobreimpresionamos el cuadro de Murillo sobre el propio billete, prácticamente es un calco de del busto de San Isidoro en la impronta del billete. El reverso del billete representa una imagen románica del santo, estatua que forma parte de la Puerta del Cordero de la Basílica de San Isidoro en León, cuya fachada se encuentra detrás en el billete. El tamaño del billete es mucho mayor que los circulantes de hoy en día, ya que era de 146 milímetros por 91 milímetros. A través de este billete del Estado español se pusieron en circulación 384.748 millones de pesetas, es decir, 384.748 billetes, un número considerable para la época. Comenzó a circular allá por el julio del año 1971. Y desde entonces se han ido sucediendo emisiones privadas y públicas de estados de todo el mundo, con enorme variedad de diseños, formas, colores, sistemas de seguridad diversos, incluso abandonando el papel por compuestos plásticos denominados polímeros, que suponen la última tecnología en impresión de billetes. Como ejemplo podemos poner algunas de las emisiones más relevantes de Canadá en polímero, y Europa se resiste al cambio porque aún son en sustrato papel. Probablemente en un futuro no muy lejano se incorporen a las emisiones en plástico. La notafilia como tal ni siquiera está recogida en el diccionario de la Real Academia y tampoco la definición de numismática la incluye. Podríamos dar podemos dar la definición de numismática, que es así la está recogida, del numismática, es decir, de numisma, moneda, y del griego, o sea, del latín numisma, moneda, y del griego nomisma, como adjetivo perteneciente o relativo a la numismática. Es decir, persona que profesa esta ciencia o tiene en ella especiales conocimientos. Ciencia de las monedas y medallas, principalmente de las antiguas. Esta es la definición que da de la numismática en la Real Academia Española, pero no tiene, como hemos dicho, una de la notafilia. Bueno, podemos dar una definición muy particular y muy personal mía de lo que es la notafilia, del latín notus y del griego filia, amistad, como ciencia que estudia el papel moneda, y a notafílico o notafílica como perteneciente relativo a la notafilia, o persona que colecciona o negocia con papel moneda. Sí, es una definición que, como os digo, está libre de derechos, no como la anterior de la Real Academia, porque es una definición propia de lo que yo entiendo, como no está definida, de lo que yo entiendo por notafilia hoy en día. Como ya hemos visto con los primeros estudios sobre las falsificaciones de billetes chinos de la década de 1910, podemos delimitar la fecha de inicio del coleccionismo moderno de billetes en la Alemania de la década de 1920, en la que se empiezan a recolectar de forma sistemática los denominados Serislingen o Notlet en Alemania y en Austria. El Notlet eran dineros de emergencia, de necesidad, que surgen en Alemania y Austria ante la crisis económica generada por la hiperinflación tras la Primera Guerra Mundial. No era propiamente dinero de curso legal, aunque estaban respaldados por ayuntamientos o cajas de ahorro, siendo aceptados como medios de pago en territorios limitados
o ante entidades específicas, que venían a paliar el inservible dinero emitido por el gobierno central. Hacia 1924 dejaron de circular debido a la recuperación de la confianza y valor del marco alemán. En 1961, la International Banknote Society se formó como la Asociación Internacional de Coleccionistas de Billetes. Hoy en día cuenta con miles de miembros en todo el mundo. El IBNS publica trimestralmente un diario, lleva a cabo subastas regulares de ofertas por correo y promueve conferencias en congresos. No obstante, el punto de inflexión del coleccionismo del papel moneda se produce en la década de los años 70, el que se establece como un área separada por los coleccionistas. El término fue ideado en esta época por un grupo de empleados que trabajaban para empresas de inversiones coleccionistas y Stanley Gibbons, en un intento exitoso para formalizar y fomentar el interés por los mismos. Al mismo tiempo, en algunos países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia, comenzaron a publicarse los respectivos catálogos nacionales de papel moneda, que representaban los puntos importantes de la literatura de referencia. El primer catálogo moderno lo podemos atribuir a Albert Pick en el año 1974. Albert Pick fue el principal contribuyente, ya que publicó algunos de los primeros catálogos de papel moneda y a través de ellos sistematizó el coleccionismo y la definición de cada billete. Albert Pick es el autor de la pieza capital del catálogo estándar mundial de papel moneda, ahora un conjunto de 3 volúmenes que consta de miles de páginas de casi toda la colección del papel moneda mundial que ha existido alguna vez y se actualiza anualmente. Casi cada billete de cada país y muchas cuestiones especiales y regionales se catalogan siguiendo un formato único para cada entrada: nombre del país, P, número exclusivo de la cada edición de billetes, etc. Desde la cuarta edición ya no es posible catalogar y publicar en solitario, y ya no le es posible publicar y catalogar en solitario, y se le asigna un equipo que dirigió, habiendo continuado su trabajo varios autores, y en la actualidad George S. Cuja. Bueno, hoy en día ya no se publica con la misma regularidad y creo que está en una especie de preconcurso, concurso, liquidación o quiebra. Bueno, el futuro dirá si sale de ella o no. Pero sigue respetándose la sistemática del trabajo, se siguió respetando la sistemática de trabajo de PIC, variando únicamente los últimos en las referencias que las reciben otros coleccionistas y no directamente de la colección de Albert Pick. Es particular la colección de este Albert Pick porque su colección comienza en el año 1930, cuando apenas contaba con 8 años, y llega a alcanzar, según fuentes propias y del banco que luego acogió su colección, de unas 180.000 referencias en el momento en que fue entregada al Bavarian Mortgage and Exchange Bank, ahora Hypoveres Bank, Unicredit Bank, que continuó ampliando desde la colección entre 1964 a 1985, trabajando él al servicio de dicho banco, aumentando dicha colección. Falleció desgraciadamente en noviembre de 2015 en su retiro de Gangwitz, Baviera, Alemania. Desde Albert Pick se han sucedido numerosos catálogos y organizaciones notafílicas para la promoción, estudio, catalogación, graduación del papel moneda, sus variantes, errores, imprentas, grabadores, materiales, medidas de seguridad, etc., así como proliferado diferencia material. Para su conservación. Los grados de conservación, en los grados de conservación radican en muchas ocasiones el valor del propio billete coleccionado, y podemos encontrar desde billetes impecables, es decir, sin circular, o el término español plancha, hasta billetes raídos, rotos, en calidades muy pobres, que no significa que no tengan valor notafílico, pues también depende del número de ellos que se conserven en el mundo, de la rareza del mismo y hasta de su valor sentimental, así como un sinfín de circunstancias y o efemérides que pueden influir
en la apreciación del mismo como quien lo posee o desea poseerlo. Esta graduación podemos ir abarcando entre sin circular, como lo que casi todos conocemos, casi sin circular, extremadamente fino, fino, muy bueno, bueno, descolorido, pobre, bueno, un sinfín. Realmente la escala que se utiliza internacionalmente como referencia, que es una escala reconocida mundialmente, es la escala Sheldon, que tiene un máximo del 70. Dicha escala Sheldon pues, se puede proporcionar a las mismas definiciones en inglés de los grados de conservación. Podemos definir las graduaciones que hacen entidades internacionales como PMG, están basadas en la propia escala Sheldon, en la que el 70 es el grado más alto asignado. Los billetes no tienen evidencia de manejo visible con lupa de aumento a 5 aumentos. Los márgenes del registro deben aparecer centrados a simple vista. 69, que sería un escalón inferior, pues tampoco es que haya mucha diferencia, pero bueno, son apreciaciones que entre una escala y otra puede suponer el doble o el triple, incluso en algunos casos mucho más valor del billete, ¿no? Es casi indistinguible de un 70, pero los márgenes y el registro pueden aparecer ligeramente descentrados. No hay evidencia de manejo visible a simple vista. 68, por poner otro más de la escala, y bajando en la escala 1 a 1, los márgenes y el registro están ligeramente descentrados, puede haber un manejo muy menor. Estas son las definiciones que va diciendo la PMG a la hora de graduar los billetes, ¿no? Bueno, pues el 67 pues define como un billete con margen y registros superiores a la media y puede haber un manejo menor. El 66, pues como veis, puede haber un poco más de manejo de un billete 67 PQ, el centrado debe estar por encima de la media. Bueno, pues todas estas definiciones como son un poco, yo digo que algunas veces es un poco subjetivo, a partir de un nivel determinado ya es más subjetivo que real en la distinción entre los billetes. Bueno, las convenciones son tan variadas como coleccionistas de billetes existen. Es decir, y se centran desde los billetes que de un determinado país, pasando por aquellos referidos a ciertos objetos, personajes, flora, fauna, hechos históricos representados en los mismos, o centrarse en grabadores, por sustrato, soporte, billete, etc. Es decir, hay temáticas suficientes para abarcar cualquier tipo de colección o cualquier tipo de gusto del aficionado a los billetes. Como hemos dicho, por los países, representaciones, flora, fauna, personajes históricos, papel, polímero, etc. Es tan variada la colección como hay que, sobre todo está muy popularizado en Estados Unidos, a coleccionar números de serie curiosos. Es decir, pues por ejemplo la serie 1, el primero de la colección, una serie baja que es inferior a 200, el coleccionar una serie alta superior casi terminando la numeración, otros coleccionan su año de nacimiento, otros una escalera hacia arriba, que serían todos los números consecutivos, escalera hacia abajo, los números consecutivos pero en orden inverso, escalera parcial, es decir, solamente una parte hace escalera del número de serie, 6 en fila, es decir, 6 números iguales, 6 de un tipo, da igual que sean consecutivos o no, palíndromo radar, es decir, que se lee el número tanto para adelante como para atrás igual, una repetición parcial de la numeración, una repetición superior, una serie sólida, una serie sólida, la serie sólida parcial, una serie sólida completa. Es decir, hay innumerosas numeraciones que un radar repetido, por ejemplo, en este caso, un super radar, es decir, todos los números intermedios iguales y los extremos iguales, una serie binaria, una serie superbinaria, es decir, 1, 0, alternándose unos y ceros, y podemos también ver, pues, como curiosidades, cuál es el billete de mayor tamaño de la actualidad.
Bueno, no sé si hay alguno más posterior, porque esto ya está hecho en el año 2000, estamos en el año 2019 y probablemente se emitan en el futuro alguno de más tamaño. Pero bueno, este sería el caso de los 6.600 ringgit en Malasia, emitido en el año 2017, por el 60 aniversario de la firma del Acuerdo de Independencia de la Federación de Malasia. Tendríamos, bueno, ese es el anverso, este sería el reverso. Tendríamos el billete de menor tamaño del mundo, que es el de 10 banís de 1917 en Rumanía. Tenía las dimensiones, o tiene, el que los conserve alguna copia, de 27,5 por 38 milímetros. Es de un color verde y naranja y se puede ver en el año de emisión y en la palabra Rumanía. En el anverso está el rostro de Fernando I de Rumanía y en el reverso el escudo de Rumanía con el eslogan real Nil sine Deo. El billete de mayor denominación del mundo, que sería 1.000 millones para los españoles o para los latinos y un cuatrillón para los anglosajones. A partir del 9 de julio de 1946, el pengó dejó de considerarse como un medio de pago y el 1 de agosto de 1946 el forín reemplazó al pengó a una tasa de 1 a 40 quintillones, 400 octillones para los anglosajones, eliminando efectivamente 29 ceros de la moneda. Las notas sobre ejemplares sobre impresos aparentemente fueron creadas para el mercado de coleccionista de existencias no emitidas. Solo notas de ceros sin sobreimpresiones son verdaderos ejemplares. Ese sería el del mayor tamaño, el de la mayor denominación. Su anverso y su reverso. Tendríamos también, bueno, aquí pues un poco algo de mi propia colección, para demostraros un poco cómo colecciono yo mis billetes de España, las 100 pesetas del año 70, más conocido por Falla, un billete de Escocia del año 1970, un billete con graduación 65 PQ de Bosnia-Herzegovina del año 2002, su reverso, un billete cuya graduación me sorprendió por lo baja que me la hicieron, pero bueno, son las sorpresas que se lleva uno en el coleccionismo, que sería del Banco de Francia del año 1990-91 y su reverso. Otro billete de Haití del año 1979, un 64 EPQ, bastante alto, y su reverso. Un 66 EPQ del Banco Central de Uruguay en el año 2003, 2.000 pesos uruguayos. Su anverso y su reverso. Del Banco Central de Bahrein, un 66 EPQ del año 2008, 20 dinares. Su anverso y su reverso. De Nuevas Híbrides, del Instituto de Emisión de Lotremar, un 67, bastante alta esta graduación, EPQ de 1977, y su reverso, un billete precioso. Otro billete bastante alta graduación, 66 EPQ, de los territorios franceses del Pacífico, de 1965, su anverso y su reverso. Uno del Banco Central del Norte de Corea, 5.000 wons del año 2002, también una alta graduación, su anverso y su reverso. Este es el de más alta graduación que creo que tengo en la colección hoy en día, del Banco de Francia, un 68 PQ del año 1990. Muy bonito billete y muy buena conservación. Su anverso y su reverso. Como no podía ser menos, de España, de los 5.000 euros de Juan Carlos I del año 1979 y su reverso. Así es como tengo mi colección en el año 2019, con un montón de álbumes, las publicaciones que yo consulto, como archivo los mismos en la cabecera de mi habitación, bueno, o de mi cama. Cómo conservo los billetes, fundamentalmente los meto en fundas a poder ser libres de PVC para evitar que los ácidos del mismo dañen el billete, y luego dentro de fundas
dentro del banco. Bueno, un poco de mi colección numismática de monedas de España. Aquí son unas pocas imágenes de cómo meto después de meterlos en los sobres, en las fundas, en los billetes. Así como estamos tan localizados dentro de los álbumes. Cómo controlo mi colección con una Excel de los años y demás de la colección. Y lo que importa es a veces no me gusta tenerlos en bolsas y me gusta tocar, mirar y oler los billetes. Hay algunos billetes que evidentemente no debería hacerlo, pero otros pues no me importa porque no están en unos estados de conservación importantes. Es importante reseñar las compras en grupos que se hacen o que hemos organizado como en el antiguo foro Anverso y Reverso y posteriormente Reverso y Anverso, que es lo que nos ha iniciado a muchos en la colección, fundamentalmente a raíz de la aparición del euro, que nos hizo acordarnos de billetes billetes y de monedas que iban a desaparecer, y por lo menos en mi caso fue el precursor de mi colección personal de billetes. Bueno, ahora podemos hablar un poco de esta eterna disquisición entre si estamos coleccionando o si realmente estamos invirtiendo. Bueno, la mayoría de los coleccionistas no pensamos en el valor futuro, bueno, entre comillas. Si pensamos que en el futuro la colección debería de valer más, pero no pensamos fundamentalmente en ello. Y cuando pensamos en ello muchas veces nos equivocamos, aunque otras veces no nos equivocamos, y podemos poner un ejemplo. Si os fijáis, si comparamos la inflación con el valor de mercado de los billetes, fijaros, un billete de 100 pesetas de Falla, cuyo valor nominal traducido a euros es de 0,60 euros, pues bueno, de 0,60 euros de la época, evidentemente no existían, pues eran las 100 pesetas de la época, tiene un valor de mercado hoy en el año 2019 de 15 euros, es muy superior si es sin serie y sin circular, pero vamos a poner un valor estándar. Si os fijáis, la inflación del año 1970 al año 2019 ha supuesto el 2.099,50%. Sin embargo, miraros en el valor del billete. Alguien que haya conservado un billete y lo haya tenido sin circular desde el año 70, pues ha conseguido una revalorización del 2.962%, mientras que la inflación ha sido del 2097. Habría ganado pues un diferencial de un 962%, si os fijáis. Lo mismo sucede en menor escala con el billete de 500 pesetas de Verdaguer, cuyo nominal en pesetas o euros constantes sería 3 euros en la fecha de su emisión, en el año de su emisión. Si comparamos la inflación en el año 2019, bueno, pues con el valor de 80 euros, muy superior si es en circular o sin serie, de 80 euros, pues bueno, hoy en día su valor es muy superior al valor que tendría la inflación. Y esto es todo lo que puedo aportar sobre el origen del papel moneda y espero que os haya entretenido la charla y pasamos a repartir las monedas y los álbumes que hemos traído para este día de conmemoración de la quedada nacional del foro. Muchas gracias a todos.